Saludos nuevamente, participantes del curso Diseño y Control de Calidad de Obras de Concreto. Como de costumbre, le habla su facilitador, el ingeniero Gustavo Romero, y en esta oportunidad empezaremos con el contenido programático pautado para el curso referente al módulo 2, el cual se trata de ensayos y control de calidad para obras de concreto. Antes de comenzar con este módulo 2, haremos una recapitulación con respecto al contenido que estuvimos observando y realizando actividades del módulo 1, o de la unidad 1, la cual hacía referencia al tema de diseño de mezclas, así como el uso y diseños de mezclas a través de los aditivos químicos. En esta unidad pudimos conocer todos los aspectos fundamentales y el procedimiento para el diseño de mezclas según el comité 211.1 de la CI. Conocimos cada una de las pautas y las secuencias de diseño que a través de este método se maneja. Procesos el cual se debe cumplir para llegar a una dosificación, bien sea en masa o en volumen, para los diseños de mezclas deseados. Diseños de mezclas que iban a depender de numerosos factores como el sitio de la obra, elemento estructural, es decir, el elemento estructural o el elemento de concreto a ser vaciado, colado o vertido. Quiere decir que los diseños de mezcla no solo se realizan por resistencia a la compresión, también hay otra condición que prevalece, la cual es la durabilidad. Eso va a depender mucho de las condiciones medioambientales o de uso a la cual va a estar sometido el elemento que se pretende vaciar con concreto. Asimismo, conociendo todos estos parámetros que deberíamos conocer para poder diseñar una mezcla, nos pudimos fijar que hay una gran diferencia entre lo que es una receta ampliada, que se trata del tema de diseño, y una receta única, donde el tema de recetas, las recetas únicas, se basa en algunos volúmenes recomendados para cada uno de los componentes de la mezcla de concreto, bien sea agregado grueso, un volumen de agregado fino, un valor en kilogramos de cemento, así como un valor de volumen de agua, lo cual puede aplicar indiferentemente de las propiedades mecánicas o física de los agregados, propiedades producto de un análisis granulométrico de algunos ensayos realizados en laboratorio, como por ejemplo el tamaño máximo nominal, el módulo de finura para el agregado fino, pesos específicos, pesos unitarios sueltos, peso unitario compacto, entre otros parámetros, al igual que del cemento. Indiferentemente de conocer estos parámetros físicos de los componentes de la mezcla de concreto, a través de las recetas únicas nosotros podíamos aplicar. Solo se recomienda aplicar estas recetas únicas para elementos de poco volumen, como lo mencionaba, o elementos de poca importancia estructural o de durabilidad para la obra en cuestión. Asimismo, estuvimos dando un repaso por las ventajas y beneficios que los aditivos platificantes, superplatificantes, retardadores, aceleradores de fraguado y aditivos mixtos podían ofrecer a las mezclas de concreto. Sabemos que son productos químicos que se utilizan para mejorar cualquier cualidad o propiedad del concreto, bien sea en estado fresco, como mejoramiento de la trabajabilidad, o en estado endurecido, como mejorar la resistencia a la compresión o incremento de la impermeabilidad, entre otros aspectos que se quisieran mejorar de las mezclas de concreto. Entonces, con este resumen nosotros vamos a dar inicio al módulo 2, que tiene que ver con el tema de los ensayos y el control de calidad para las obras de concreto. Entramos en el contenido del mismo y nos encontramos con que acá vamos a ver todo lo que es el tema de ensayos para control de calidad de obras en concreto. Veremos algunas definiciones y generalidades, la aplicación de ensayos de concreto en estado fresco, es decir, vamos a ver cuáles son los ensayos que debemos aplicar en una obra para el concreto en estado fresco.
aplicar ensayos para el concreto en estado endurecido, ¿ok? Incluso acá estaremos viendo el tema también de los ensayos destructivos y no destructivos en el caso de poseer alguna duda o valores de baja resistencia en algunos ensayos realizados al concreto en estado fresco, o las tomas de muestras. También estaremos conversando un poco en lo que es la unidad 2, ¿no? ¿Ok? Sobre el tema de aceptación o rechazo de los especímenes de concreto. Estaremos hablando sobre los criterios que la ACI 318 contempla. Estaremos hablando sobre los métodos que están normados en el estado fresco y endurecido del concreto según ACI o ASTM. Dentro de estos ensayos del concreto en estado fresco, estaremos conversando en esta oportunidad sobre el ensayo ASTM C172, el cual se trata sobre el muestreo de concreto fresco. Asimismo estaremos conversando sobre el asentamiento del concreto en estado fresco, conocido también como cono de Abraham, el cual es el ensayo ASTM C143. Y en este orden, con respecto al concreto en estado fresco, estaremos también conversando sobre la elaboración y curado de probetas cilíndricas de concreto, el cual es el ensayo ASTM C-31. Uno de los ensayos más importantes o de mucha importancia para conocer la resistencia a la compresión de nuestro diseño de mezcla o de la mezcla de concreto utilizada en la obra. Recordándoles que una de las principales cualidades o características por la que el concreto es utilizado como material de construcción es por su alta resistencia a la compresión. Entonces, siguiendo con el contenido del mismo, entramos en la parte de los ensayos en el estado endurecido del concreto, el cual tiene que ver con la resistencia a la compresión, ensayos con equipo de esclerometría, ¿okay? Lo que se conoce como el rebote, ¿okay? Ensayo de rebote, y el ensayo de extracción de núcleos, el cual es un ensayo destructivo. Es considerado destructivo porque de alguna manera afecta la propiedad original del elemento el cual se le extrae el núcleo o el cilindro de muestra. Asimismo, en esta unidad también estaremos conversando un poco y estaremos viendo algunas planillas, la cual les va a quedar a ustedes como material de apoyo en esta unidad, que tiene que ver con el tema del aseguramiento de la calidad en las obras de concreto. Estaremos hablando sobre las planillas de no conformidades, ¿ok? Que son algunas planillas que de alguna manera rechazan o muestran alguna no conformidad con algún elemento de concreto vaciado. Veremos lo que es el grado de importancia de las no conformidades, formatos para la liberación o aceptación de vaciado, los mismos formatos para liberar o aceptar los encofrados, formatos para la liberación o aceptación de los aceros de refuerzo, ¿ok? Estaremos viendo también un ejemplo de cómo sería una planilla para lo que son las órdenes de reparación y procedimiento de las mismas según las fichas técnicas y especificaciones. Así como también estaremos observando lo que se conoce como algunos formatos de minuta de reunión de campo. Entonces, bueno, ya que hemos conversado y ya hemos visto el tema del contenido que va a abarcar esta unidad 2 o módulo 2, entramos en una consideración general con el tema de lo que se conoce como el control de calidad en la ejecución de una obra de concreto, la cual por mucho tiempo en la industria de la construcción se había asimilado como una vigilancia de obra, ¿ok? Una vigilancia de obra, la cual esta vigilancia la realizaban unos terceros a través de personal técnico especializado. Si ustedes leen allá el texto, es más o menos lo que les estoy diciendo. Personal técnico especializado, el cual a través de un laboratorio y los diferentes instrumentos, equipos y herramientas que posee el laboratorio, podían conocer algunas propiedades que se deberían medir y cuantificar en las mezclas de concreto, como trabajabilidad, temperatura, resistencia a la compresión, entre otros, con la finalidad, por supuesto, de poder validar estos resultados, poder validar la calidad del elemento de concreto en el estado endurecido, o poder validar digamos, la calidad de la mezcla en estado fresco como tal, ¿ok? Entonces,
con esta parte de generalidades, saltamos a lo que es el control de calidad del producto terminado, ¿ok? Del producto terminado, que se conoce como los ensayos del estado fresco. Acá vemos prácticamente los ensayos necesarios para llevar un adecuado control de calidad dependiendo del tipo de obra, ¿ok? También va a depender, yo quiero que a ustedes les quede claro que este curso solamente pretende, digamos, que ustedes tengan las herramientas y conocimientos básicos para poder tener una capacitación a nivel de supervisores de control de calidad en obras de concreto. Sin embargo, la aplicación de cada uno de estos ensayos o de algunos criterios que nosotros veremos a lo largo de las 4 unidades o 4 componentes de este curso son digamos, son de carácter demostrativo. Va a depender mucho del tipo de obra y de las condiciones contractuales y especificaciones técnicas que en cada obra se designen. Entonces, en el estado fresco del concreto tenemos estos ensayos primordiales, ¿ok? Lo cual se conoce como el asentamiento o cono de Abraham, conocido como el ensayo American Society Testing for Materials C143, ¿ok? Asimismo tendremos el ensayo de temperatura ASTM C1064 o 1064. También hay un ensayo del concreto en estado fresco, el cual se conoce como tiempo de fraguado, determinar el tiempo de fraguado, conocido como el código ASTM C191. Tenemos el ensayo de la masa unitaria, el cual es el ASTM C138, el del contenido de aire ASTM C231 y por supuesto uno que estaremos comenzando a ver en este módulo, en realidad veremos casi todos, se conoce como el muestreo de la mezcla. Entonces nosotros igual vamos a entrar digamos en materia con respecto a cada uno de estos ensayos, los cuales son importantes realizar en toda obra. En toda obra, como lo dije, va a depender de las condiciones contractuales, de las especificaciones técnicas de la obra, incluso del nivel de control de calidad que el beneficiario final del proyecto o el contratante del proyecto le quiera dar a su proyecto en cuestión, ¿ok? La aplicación de todos o de puntualmente uno de estos ensayos mencionados acá va a depender, como lo dije, de las condiciones contractuales especificadas o de las especificaciones técnicas de cada proyecto. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer un preámbulo, ok, vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, la muestra de asentamiento, igual nosotros vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, pero quiero darles un adelanto. El cono de Abraham, es decir, la muestra de asentamiento o el ensayo de asentamiento, es un ensayo que se realiza al concreto en estado fresco y su principal finalidad es conocer la trabajabilidad, plasticidad o el asentamiento a través del cono de Abraham que una mezcla de concreto en estado fresco ofrece. ¿Ok? Bueno, esta propiedad o este ensayo se debe realizar principalmente para conocer esta propiedad que es muy importante conocer antes de realizar. Un ejemplo práctico del por qué realizar el cono. Bueno, ustedes visualicen que el elemento a vaciar es una columna importante de una edificación, la cual la columna tiene unas dimensiones importantes, digamos que tiene 60 por 60 y posee una altura de 4,5 metros. Entonces tener una mezcla de concreto con un asentamiento de 3 pulgadas no es muy recomendable para ese tipo de elementos. Recuerden que los diseños de mezcla ya vienen con unas especificaciones estandarizadas y dentro de esas especificaciones se encuentra el asentamiento y la trabajabilidad. Quiere decir que si mi diseño de mezcla establece que mi trabajabilidad debe estar alrededor de 5 pulgadas o de 12,5 centímetros, ok, y llega en obra a 3 pulgadas, obviamente yo debo presumir, ok, que algo está mal. Algo está mal con el porcentaje de absorción del agregado grueso, algo está mal con la dosis de agua, con la cantidad de agua, o algo está mal con el uso del aditivo platificante en el caso de que lo aplicara, ok. Entonces también si deseo vaciar un elemento, ¿okay? Porque es que el cono de Abraham, o sea, aparte de darme una tendencia con respecto a la consistencia y trabajabilidad que el concreto ofrece en estado fresco al llegar a la obra,
también es un indicativo de que si yo puedo trabajarlo en un elemento u otro. Por ejemplo, ya iba a mencionar el ejemplo de un muro. Imagínense ustedes un muro que desea vaciarse monolíticamente y que este muro sea acabado en obra limpia por algún aspecto arquitectónico del proyecto y que ese muro tenga una altura de 3,5 metros. Ustedes me dirán, con 3 pulgadas de asentamiento es imposible lograr esa característica o especificación del proyecto que es tan importante, el acabado, ¿ok? El aspecto arquitectónico, el acabado en obra limpia. Entonces ya por allí es un indicio de que ese concreto pudiera ser rechazado por ese aspecto, ¿ok? Por ese aspecto. Entonces, bueno, continuando con el tema, también la temperatura es uno de los parámetros que inicialmente se le aplica este ensayo al concreto en estado fresco. Miren, esta temperatura se mide primordialmente para conocer la diferencia de temperatura que pudiera tener esta mezcla con respecto a la temperatura tomada en la planta y en la obra. Es decir, cuando una mezcla de concreto sale de la empresa proveedora de concreto premezclado, el camión al llegar a la obra tiene un boleto. En ese boleto hay una información, mucha información con respecto a la resistencia, asentamiento con el cual esta mezcla salió salió de planta. ¿Ok? Entonces, al llegar a la obra, uno de los primeros ensayos a realizar es este para poder medir la diferencia, ¿ok? La diferencia con respecto a la temperatura de salida de planta de esta mezcla de concreto y de llegada al sitio de la obra. Les comento que la temperatura ideal, indiferentemente de un clima frío o de un clima cálido del concreto, está alrededor de los 15 grados centígrados, ¿ok? Caso que es un poco difícil de lograr cuando tenemos un país o una zona de vaciado o de que se esté realizando este tipo de ensayo donde es muy frío, es decir, que está cerca de los 0 grados la temperatura ambiente o incluso por debajo. Así como también es muy difícil en climas calientes, ¿no? En climas calurosos, donde la temperatura ambiente está por encima de los 30 grados, ¿ok? Entonces, bueno, lo que se busca con este parámetro es tratar de obtener mezclas de concreto que tengan una temperatura ideal, ¿ok? Ideal dentro de lo que cabe. Recordando también que cuando estemos en el módulo 3 vamos a ver cómo es importante medir la temperatura de la mezcla de concreto antes de realizar vaciado, sobre todo en elementos, digamos, un poco álgidos como son los muros, ¿ok? Elementos verticales conocidos como muros. Cuando hablamos del ensayo de masa unitaria, por ejemplo el ACTMC 138, esto es un ensayo que básicamente lo que busca es determinar, digamos, la masa por unidad de la mezcla y compararlo con el peso específico del diseño de la mezcla. Quiere decir que si estuviese un valor muy por debajo de lo que se conoce como el peso específico del diseño de la mezcla, se pudiera presumir que haya algún error en el diseño o en la operación de mezclado, ya que pudiera haber una falla de algún componente, un componente de agregado grueso, un componente de cemento, ¿ok? Un componente de agregado fino, ya que si tiene pesos unitarios muy diferentes a lo que establece el diseño de mezcla, obviamente pudiera dar digamos una predicción con respecto a ese tipo de error, ¿ok? Ahora, con respecto al contenido de aire, el cual es el ACTM231, este ensayo principalmente se realiza para poder establecer una relación entre el porcentaje de aire atrapado en una mezcla de concreto y compararlo con la tabla. No sé si ustedes recuerdan que en el componente 1, la unidad 1, nosotros hicimos diseños de mezclas con, digamos, sin aire incorporado, es decir, solo tenía aire atrapado. La diferencia entre aire incorporado es que este es incorporado a través de un aditivo incorporador de aire, y el aire atrapado es, por supuesto, inherente a las operaciones de mezclado, que el concreto, por supuesto, cuando está en un proceso de mezclado, atrapa aire dentro de su masa. Entonces allí habían unas tablas recomendadas con respecto a los porcentajes de aire atrapado que debía haber en una masa de concreto, que hay un diseño,
que también a la vez estaba relacionado con el tamaño máximo nominal del agregado grueso que estábamos utilizando para este diseño de mezcla. Entonces resulta que este ensayo se utiliza básicamente de esa misma manera. A través de este manómetro o a través de este manómetro marca unidades, y cada una de esas unidades se considera como porcentaje. Es decir, si marca una unidad es el 1%, si marca 1,5 unidades es el 1,5%. Y bueno, tenemos estas tablas en este método que nos permite determinar si el contenido de aire atrapado que tiene la masa de concreto está por encima, está por encima de lo recomendado o de lo establecido dentro del diseño, del que nosotros utilizamos en el diseño. Esto es muy importante conocerlo, porque si el exceso es, si es mucho mayor el contenido, cuando digo mucho mayor es porque también hay ciertos márgenes de tolerancia en cada uno de estos ensayos, si el contenido de aire es mucho mayor que el que se estimó en el diseño de la mezcla, se puede presumir, por supuesto, que el concreto no tendrá la misma durabilidad ni la misma resistencia a la compresión para la que fue diseñado, ya que al haber mayor cantidad de porcentaje de aire atrapado dentro de la masa, por supuesto no debería tener la misma resistencia o la misma durabilidad como tal. Y bueno, con respecto al muestreo de la mezcla, esto es un ensayo que se utiliza mucho para poder conocer la frecuencia con el que se deben realizar muestreos en alguna obra, en función del volumen de mezcla de concreto, el procedimiento de cómo se debe realizar, si se debe realizar con equipos pavimentadoras de concreto hidráulicos, si se debe realizar con equipos de fijos, mezcladoras plantas fijas, si se debe realizar con equipos mixer. Entonces bueno, ya nosotros igual vamos a profundizar en cada uno de estos puntos y continuamos con el contenido. Entonces nosotros acabamos de visualizar acá el control de calidad y todos los ensayos típicos que debemos realizar al concreto en estado fresco, y acá empezaremos con los ensayos realizados al concreto en estado endurecido, los estándar, los más conocidos. Tenemos el de la compresión según el AZM C39, el cual consiste en someter los especímenes cilíndricos de concreto tomados de muestras frescas, en el sitio de la obra, y luego ensayadas en un laboratorio a través de una máquina universal o una máquina que le suministra compresión a estos especímenes. Nosotros también estaremos hablando un poco sobre este punto. Tenemos también el ensayo de flexión, el cual es el ASTM C78, muy utilizado a través de estas viguetas. Son muestras muy diferentes a los especímenes cilíndricos. Pueden observar que este tipo, dentro de las aplicaciones más utilizadas, es en los pavimentos, en los pavimentos rígidos, los pavimentos de concreto hidráulico. Es muy conocido este tipo de ejemplo. Incluso uno de los parámetros por el que se mide estas mezclas de concreto para pavimentos rígidos no es el F'C ni la resistencia a la compresión. Estos elementos se miden bien sea por el MFR, que es el módulo MRF, el módulo de rotura a la flexión, y es por eso que este ensayo está dentro de los de estado endurecido en la mezcla de concreto. Y acá tenemos el de tracción indirecta, que es conocido como el ASTM C496, conocido también como el ensayo brasilero, el cual consta de aplicar una carga constante distribuida en sentido horizontal de un espécimen cilíndrico de concreto. Ahora, dentro de lo que es dentro de lo que es el control de calidad de las mezclas de concreto, nosotros debemos visualizar este gráfico, este esquema que está acá en esta lámina, el cual nos va a orientar sobre cómo cada uno de los factores y parámetros que influyen en las propiedades del concreto. Cuando hablamos de propiedades del concreto, principalmente durabilidad, resistencia, bien sea a la compresión o a la tracción, o al módulo de flexión, impermeabilidad, trabajabilidad,
temperatura. Entonces, cada uno de estos factores o cada uno de estos son propiedades deseadas en el concreto. Y estas propiedades se ven directa o indirectamente afectadas por cada uno de estos parámetros que está acá. Como podemos ver directamente, el primero es el diseño de mezcla, señores. Por supuesto, de acá parte todo. Por eso es que nosotros en este curso, el primer módulo o la primera unidad se la dedicamos a la parte de diseño de mezcla. Luego la operación de mezclado. La operación de mezclado, mira, si yo tengo un buen diseño de mezcla, pero tengo errores en mi operación de mezclado, me va a afectar directamente las propiedades del concreto. El transporte, ¿ok? El transporte influye en las propiedades del concreto. ¿Qué más podemos decir que puede influir en la temperatura del concreto? Bueno, acá tenemos que dentro de lo que es la mezcla afecta la temperatura, dentro de lo que es el transporte afectaría el tiempo, ¿ok? Afectaría el tiempo. El mezclado afecta la homogeneidad de la mezcla directamente. Esto también está un poco vinculado a lo que es el transporte como tal. El tema de la colocación, cómo va a ser colocado la mezcla de concreto, influye en las propiedades del concreto, segregación, disgregabilidad, mal vibrado, ¿ok? Esto tiene que ver con el tema de compactación, y el tema de compactación está directamente vinculado a la densidad de las mezclas de concreto. Contenido de aire tiene que ver con el tema de colocación. Y acá, bueno, todos los parámetros. Fíjense que cada uno de los componentes o la calidad de los componentes de la mezcla tiene que ver con el agua, áridos, es decir, agregados, cemento, incluso el aditivo, que ya forma parte íntegra de cada uno de los componentes de una mezcla de concreto. Los ensayos, señores. Los ensayos afectan notablemente las propiedades del concreto. Un ensayo mal tomado, como un cono de Abraham mal elaborado, una medición de una temperatura mal realizada, una toma de especímenes mal realizada o mal tomada en la obra, por supuesto va a tener una repercusión directa sobre lo que se conoce como las propiedades del concreto, señores. ¿Okay? Una repercusión directa. Las condiciones ambientales o exposición de la mezcla de concreto afecta directamente las propiedades. Y el curado, señores, totalmente. El curado es uno de los factores que más puede influir, ¿ok? Que más puede influir en las propiedades de la mezcla de concreto. Curados inconclusos, curados inexistentes en los elementos de concreto afectan notablemente la resistencia. Fíjense que una de las técnicas constructivas o costumbres más olvidadas dentro de lo que son las obras de concreto es la técnica del curado, proceso de hidratación de la mezcla de concreto en sus primeros 5 días, los cuales son muy importantes para que éste logre alcanzar las resistencias y la durabilidad que la mezcla debe poseer. Y es muy olvidado. Entonces, ¿por qué este factor es muy importante? Y quiero que lo tengan claro, porque por lo general nosotros tomamos especímenes de cilíndricos de concreto en estado fresco para luego desmoldarlos al día siguiente o a 24, máximo 48 horas posteriores. Realizamos un proceso de etiquetado, ¿no? De decir, lo vamos a inventariar, por decirlo de alguna manera, es decir, qué fecha fue tomado el ensayo, la muestra, a qué elemento estructural pertenece, qué resistencia especificada es la de ese espécimen, y luego va a una piscina de curado, va a una cámara de curado en la cual se le dan los mejores tratamientos y los mejores cuidados a esos especímenes, porque sabemos que son los que van a ser ensayados en un laboratorio y supuestamente van a ser los elementos representativos, ¿okay?, del elemento vaciado en obra en el sitio directamente. Y nos olvidamos totalmente de aplicarle el mismo curado, ¿ok?, los mismos cuidados al elemento en obra, llámese una columna, llámese una fundación o llámese un muro, ¿ok?, un muro estructural, un muro en cantilever, un muro de contención. Entonces, bueno, no es el deber ser, señores. Cada uno de estos parámetros influye, ¿ok?, influye en el resultado de la propiedad del concreto que se desea. Ahora,
Fíjense en esta imagen, ¿no? Como tenemos acá lo que se conoce como cangrejera, una oquedad bastante considerable, ¿ok? Y establece que los resultados de estos ensayos, de los que nosotros vimos anteriormente, no pretenden pronosticar la calidad del concreto en la estructura, ya que existen variables que van más allá del control del productor de concreto, ¿okay? Como por ejemplo las variables estadísticas, la cual nosotros estaremos viendo en unos próximos videos tutoriales, ¿okay? Un próximo tema respecto a esta unidad, en el cual vamos a ver los criterios de aceptación y rechazo, y vamos a ver dentro de ese tema todo lo que tiene que ver con las variables que estadísticamente pueden influir en que un concreto alcance o no alcance la resistencia especificada de diseño. Entonces, fíjense, nos tiene que quedar claro, señores, que los resultados de estos ensayos no pretenden pronosticar la calidad, ¿okay? Son simplemente unas recomendaciones que se deben hacer para poder tener una buena tendencia a que se obtendrán unos concretos con los resultados requeridos según las especificaciones del proyecto como tal. Ahora, ¿qué es el control de calidad? Según la ISO 9000, su definición establece que es controlar la calidad de un producto. Consiste en evidenciar, cuantificar el cumplimiento o no de ciertos criterios y parámetros técnicos antes, durante y después del proceso productivo, para evaluar en qué medida son satisfechos los requerimientos esperados y realizar la toma de decisiones. Básicamente eso es una definición bastante general que pudiera aplicar a cualquier ámbito, ¿okay? A cualquier tema, pero básicamente eso es lo que nosotros queremos lograr dentro de lo que es la mezcla de concreto, ¿okay? Controlar la calidad del producto, ¿okay? Verificar, cuantificar durante su proceso de producción, durante su proceso de colocación en el sitio, cada uno de sus parámetros para poder evaluar de qué medida fueron satisfechos, es decir, si se cumplió con las especificaciones del proyecto o no. Eso es lo que busca el control de calidad. Ahora, en este tema de control de calidad nosotros podemos hablar sobre que existe un control de calidad sobre las materias primas, el cual por supuesto se realiza en las empresas concreteras, ¿no? Las concreteras de premezclado. Deben realizar los respectivos ensayos. Nosotros lo vimos en el tema 1, en la unidad 1, que tenía que ver con todas las propiedades físicas y mecánicas que nosotros debíamos conocer de los agregados finos, gruesos, cemento, agua, ¿ok? Cada uno de estos componentes, incluso los aditivos también, deben ser sometidos a estrictos controles de calidad. Si yo no tengo buen control de calidad con mis materias primas, es decir, con mis componentes que conforman la mezcla de concreto, de nada sirve tener un buen diseño de mezcla, tratar de tener buen control de calidad en la obra, en el proceso de concreto estado fresco y en el estado endurecido, ¿okay? Tener buenas prácticas constructivas con respecto al curado, entre otros, si no tengo también un buen control de calidad de las materias primas. Ahora, el control de calidad de producto terminado se refiere cuando ya la mezcla, por supuesto, está elaborada, la tendríamos en estado fresco y en estado endurecido. Con respecto al estado fresco tenemos la frecuencia de muestreo, ya básicamente lo que nosotros vimos, pero de manera más visual a través de unas imágenes. Tenemos el asentamiento, la masa unitaria, contenido de aire, lo del fraguado, ¿ok? Y la elaboración y curado de muestra. Y en el tema de endurecido, bueno, pudimos ver algunos como la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión, incluso la resistencia a la tracción indirecta a través del ensayo brasilero. Entonces, bueno, ya acabamos de ver todo lo que tiene que ver con el tema de algunos parámetros de control de calidad, ¿ok? Definiciones con respecto al control de calidad y la importancia, ¿ok?, del control de calidad. ¿Qué pudimos notar? Bueno, pudimos notar que al concreto se le aplican una serie de ensayos tanto en estado fresco como en estado endurecido, y son los que nosotros a continuación vamos a visualizar. Entonces empezamos con uno de los primeros ensayos que se le debe realizar al concreto en estado fresco, es decir, cuando el camión de mixer, en este caso el camión de concreto premezclado,
llega al sitio de la obra y se conoce como muestreo del concreto fresco según la ASTM C172. Veamos acá un momento, que adelanté la lámina. El objetivo de este ensayo es obtener muestras representativas de concreto fresco, sobre las cuales se realizarán los ensayos para verificar su cumplimiento o el cumplimiento como tal. Este es el primer ensayo. Básicamente este ensayo no es muy largo, pero es muy importante manejar lo que la norma establece, ok, que fue lo que les coloqué yo como contenido acá en este curso, y que es lo que muchos profesionales y muchos colegas realizan o hacen en sus obras, porque hay obras atípicas y obras muy particulares que tienen condiciones contractuales muy puntuales y tienen especificaciones técnicas respecto al concreto como material de construcción en sus proyectos muy puntuales también. Sin embargo, hay que conocer el ensayo como tal. ¿Qué establece esta prueba? Esta prueba básicamente, como lo dice ahí en un texto muy corto, establece cuáles van a ser las condiciones y cuál va a ser el procedimiento que ustedes deben aplicar para tomar el muestreo. Es decir, el volumen de concreto, bien sea en un carretón o en una carretilla, para luego de este ensayo, de este criterio, poder realizar los ensayos que nosotros hemos venido conversando en el estado fresco del concreto, como temperatura, cono de Abraham, especímenes, contenido de aire, ¿ok? Entonces básicamente este es el primer paso. El primer paso es cómo se debe realizar el muestreo de esta mezcla en estado fresco. Y hay un punto muy importante, el cual habla sobre lo que es la frecuencia de muestreo. Fíjense que esta norma en la ACI 318 establece que se debería tomar una muestra, ¿ok? Una muestra representativa de la mezcla cada 40 metros cúbicos, o una muestra cada 200 metros cuadrados de área si se tratara de losas o de muros, o una muestra por día por lo menos, ¿ok? Claro, cuando hablamos de una muestra se refiere a, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, una carretilla en la cual nosotros podemos tomar una cantidad de especímenes. Pudiéramos tomar 3 especímenes, pudiéramos tomar 5, pudiéramos tomar 6. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos ensayan, digamos, especímenes a los 7, 14 y 28 días. Algunos solo ensayan a los 28 días, pero al ensayarlo a los 28 días dicen, bueno, necesito tomar 2 para tener un promedio como mínimo, o por lo menos 3, ¿ok? Para tener un promedio de 3, porque mientras más unidades tome de muestra, entonces más, digamos, fidedigno van a ser nuestros resultados. Podemos obtener allí un promedio, ¿ok? No es lo mismo un promedio de un solo espécimen cilíndrico que de 2 o que de 3, ¿ok? Eso por una parte. Por otra parte, hay obras donde también toman lo que se conocen como especímenes testigos, ok, testigos que también, ojo, también es cierto que las empresas mezcladoras poseen sus testigos en planta, ok, poseen testigos en planta, pero habría que ver si la obra, cuando son obras de gran volumen o de gran importancia, por lo general, y se hace acuerdos con la empresa, la constructora coloca un personal de control de calidad, ok, propio de la empresa, propio del proyecto, en la planta de concreto para que haga las tomas de estos ensayos, todos, tanto temperatura, asentamiento y especímenes cilíndricos, antes de la salida de la planta, para dar fe, digamos, de esa información, de esos ensayos, y luego ser cotejada en la obra con el personal de inspección directo, de supervisión directa de control de calidad, y luego hacen su cruce de información, ok. Pero por lo general esto es lo que establece la norma, y lo que yo acabo de explicar con mis palabras es que, bueno, muchos no solamente hacen una toma por día, una muestra por día, también la hacen en función de la resistencia, la hacen también en función del elemento. Es decir, bueno, si acá llega un camión y con ese camión
digamos, nosotros vaciamos 10 columnas, bueno, llega otro camión, toman muestra de eso porque pertenece a un elemento estructural llamado columna, pero de pronto llega otro camión, indiferentemente que tenga la misma resistencia de diseño, y resulta que ahora se van a vaciar otros elementos estructurales conocidos como muros o pantallas, entonces también se hace el muestreo. Entonces, bueno, la norma simplemente en este caso les da como una referencia, pero hay criterios que si mejoran, si pueden mejorar la condición del que establece la norma, mucho mejor. Y acá también aparece cuando se trata de planta, ¿no? Cuando se trata de planta es una muestra cada 60 metros cúbicos, ¿ok? De producción, la frecuencia puede ser mayor si la producción es estable y las desviaciones están controladas, ¿ok? Eso es muy importante, las desviaciones estándar, un punto que también nosotros estaremos tratando en el tema que tiene que ver con criterios de aceptación y rechazo y lo que se conoce como el control estadístico de las mezclas de concreto. Y bueno, también establece lo que es una muestra por día. Entonces fíjense, uno de los aspectos muy importantes de este ensayo, que es uno de los primeros que se debe realizar cuando el camión de mixer llega a la obra, y tiene que ver con el tiempo límite para empezar los ensayos. Fíjense que digamos, el camión llega, ¿no? Ya nosotros vamos a ver un video para que ustedes también tengan una visual mejor sobre el tema de este ensayo, de esta práctica. El camión llega, ¿ok? Es común no tomar de la primera barcada que el camión va a arrojar a través de su canaleta. No es recomendable tomar esa. Lo recomendable es que dejarla caer en el suelo y luego, cuando ya ha caído uno o dos baches, ¿ok? Luego mover la canaleta hacia la carretilla, ¿ok? Por lo menos esta carretilla debe tener mínimo 28 litros, ¿ok? 28 litros que pudiera alcanzar para por lo menos tomar 6 especímenes cilíndricos si se trata de resistencia. Recordando que nosotros también debemos practicar ensayo de asentamiento, debemos practicar el ensayo de temperatura, aunque para el ensayo de temperatura lo podemos tomar directamente de la carretilla o del carretón. Y también se debería practicar contenido de aire. Como expliqué al inicio, todos estos ensayos van a depender de las condiciones y del control de calidad que se decida tomar en una obra de concreto. Entonces fíjense en este esquema, ¿no? La carretilla nosotros la llenamos, ¿ok? Con el material, por lo menos 28 litros, o deberían tener más, ¿ok? La carretilla se debe proteger del sol, del viento o de alguna otra fuente de evaporación, contaminación, ¿ok? Que pueda ser contaminada, que le caiga cualquier objeto extraño a la mezcla, con una respectiva lona. Entonces, ¿qué pasa? Tomada esa muestra, al cabo de los 5 minutos, de los primeros 5 minutos, nosotros debemos realizar estos 3 primeros ensayos. Asentamiento, para conocer la trabajabilidad. Temperatura, como ya saben, para conocer el estado de temperatura en que la mezcla está en el sitio y cotejarlo con la boleta que el chofer del camión de concreto premezclado mixer trae de la temperatura tomada en la planta antes de salir el camión de concreto, ¿ok? Incluso esa misma ficha o esa misma boleta recibo también tiene el asentamiento medido en planta antes de salir a la obra. Entonces la idea es tomarlo y cotejarlo con ese recibo, ¿ok? Bueno, el contenido de aire ya yo lo expliqué. También es muy tentativo, va a depender del tipo de obra. Es tentativo si se realiza o no y cuál es el propósito de este ensayo. Y luego durante esos primeros 5 minutos, ok, que ya se toma del camión, debemos realizar estos ensayos. Tomar la temperatura, que tomar la temperatura puede tardar alrededor de 3 o 5 minutos, y luego empezar en un máximo de 15 minutos de tomada la muestra y de haber practicado el asentamiento y la temperatura y todos estos ensayos, elaborar las probetas para la resistencia a la compresión, ¿ok? Esto es muy importante. Ahí, acá, nosotros vamos a ver acá el video, pero acá hay unas recomendaciones con respecto a este ensayo. Muchos realizan la toma, ¿ok?, para este muestreo del concreto cuando el camión está a 1/3
de su volumen ya de descarga, es decir, empieza el proceso de vaciado, empieza todo, y toman para lo que es la resistencia cuando el camión va por 1/3. Lo que toman de primero es para medir el asentamiento y ver qué temperatura tiene el concreto, ¿ok? Al llegar en la obra. Otros dicen, bueno, a un cuarto del volumen del camión, cuando ya el camión ya, porque no se quieren tomar muestras del concreto cuando está empezando el proceso de mezclado, o cuando, digamos, no está homogénea, no se ha homogenizado, ¿ok? La mezcla de concreto. Entonces, bueno, nosotros acá vamos a ver un video, simplemente un video referencial con respecto a cómo se debe realizar unos tips con respecto al muestreo de concreto fresco, como lo vimos anteriormente, el ACTMC 172. ¿Ok? Muestreo de concreto en obra. Ese es el código. El procedimiento del muestreo va a depender del tipo de equipo mezclador, ¿ok? Como están viendo ustedes en su video. Tenemos estacionarios, tenemos si es una pavimentadora, recordando que también hay concreto, hay pavimentos rígidos, si son continuos, o mixer, ¿ok? Los mezcladores mixer, o equipos abiertos como volteo. En este caso nosotros, por supuesto, nos vamos a enfocar en los camiones mixer, que es el más común, el camión de concreto premezclado que llega a la obra. Acá podemos ver en la imagen que la toma de la muestra dice: el primer tip es humedecer la carretilla, ¿ok? Es una primera recomendación. El segundo tip es regular el flujo de la velocidad de, digamos, de la canaleta, de la canal, ¿ok? Fíjense cómo en ese video la canaleta estaba descargando en el piso primero y luego empezó a descargar en la carretilla. Eso es lo que yo expliqué anteriormente, ¿ok? Fíjense cómo una de las primeras pruebas tiene que ver con el tema de la temperatura, que ya veremos específicamente cómo se realiza ese ensayo. El cono, fíjense cómo luego de la temperatura se toma el cono, y acá podemos ver una recomendación general. De acuerdo al procedimiento establecido en la ACTMC 172, la muestra de concreto debe tener un volumen mínimo de 28 litros y debe tomarse entre el 10 y el 90% de la descarga del camión. Ok, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Sobre un cuarto o 1/3 del volumen en adelante. Ok, entonces eso es muy importante saberlo. En qué punto del camión, del volumen que el mezclador posee, debo tomar mi mezcla como tal. Entonces, bueno, ya acabamos de ver el ensayo ACTMC 172, el cual tiene que ver y es referente a el muestreo de concreto en estado fresco, ¿ok? Que es el primer paso básicamente. Básicamente están las recomendaciones, la cantidad de mezcla que se debe tomar, señores. Y acá vamos a empezar con uno de los primeros ensayos que, luego de hacer ese muestreo y tener una porción representativa del concreto en estado fresco, debemos realizar, y se conoce como ensayo de temperatura. El ensayo para determinar la temperatura del concreto en estado fresco. Yo lo mencionaba anteriormente, un ensayo muy importante, porque a través de este ensayo nos va a permitir conocer qué temperatura posee el concreto. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de grandes volúmenes de vaciado. Grandes volúmenes de vaciado generan grandes desprendimientos de calor en la masa de concreto, lo cual trae como consecuencia cambio de volúmenes considerables dentro de la masa de concreto en el proceso de endurecimiento, y por supuesto la aparición de grietas y fisuras, lo cual es un factor o un fenómeno no deseado dentro de lo que es las mezclas de concreto. Nos permite conocer el gradiente o la diferencia de temperatura que hay entre la planta premezcladora de concreto y la obra, es decir, qué temperatura tenía el concreto cuando sale de planta y cuál es la temperatura que tiene el concreto al llegar a obra. ¿Ok? Es muy importante. También, ¿para qué nos puede servir este tipo de ensayo? Es un indicativo de, digamos, si ya empezó el proceso de fraguado, si empieza, digamos, si el concreto ya se encuentra, ojo, va a depender por supuesto de las condiciones medioambientales y del clima medioambiental en que se encuentre la obra, ¿ok? O donde se está realizando el ensayo, ¿ok? A la mezcla de concreto. Por ejemplo,
hablando de Venezuela en términos generales, la mayoría de sus estados o la mayoría de sus ciudades, la temperatura está alrededor de los 30 grados centígrados. Quiere decir que si yo le tomo la temperatura a una mezcla de concreto y esta ya está alrededor de los 36 grados, 38 grados, ya yo puedo presumir de que el proceso de fraguado ha empezado, ya la mezcla está endureciendo porque hay un desprendimiento de calor importante. Ok, esto también sirve para lo que es el control en el diseño de los encofrados, y nosotros en el módulo 3 o en la unidad 3 vamos a hablar un poco acerca de este punto, señores. Vamos a hablar un poco acerca de este punto, es muy importante. Mira, por otra parte, tomar la temperatura también me puede ayudar a tener un indicativo sobre qué tipo o qué técnica o qué condición de curado puedo utilizar. Porque obviamente si yo le tomo la temperatura al concreto y resulta que la temperatura está a 10 grados, a 9 grados, sé que es un concreto que está frío, que está sumamente frío. Por lo tanto, allí yo puedo tomar unas consideraciones con respecto al curado. Mira, es probable que a lo mejor el curado lo haga más esporádicamente, porque es que el concreto llegó a unas condiciones bastante frías y bueno, digamos, el proceso de fraguado va a ser lento, el proceso de pérdida o el proceso de calor de la mezcla va a ser bajo. ¿Ok? Mientras que si llega con un valor alto de temperatura, ya tengo que tener una noción sobre que la técnica de curado y el proceso de curado del concreto va a ser constante, tiene que ser muy constante. Ok, entonces bueno, vamos a adentrarnos un poco, ya que hablamos sobre cuál es la importancia de este ensayo, vamos a ver de qué se trata. Y dice acá, la temperatura del concreto depende del aporte calórico de cada uno de sus componentes. Esto también juega un papel muy importante, señor. Incluso también por esto es muy importante tomar la temperatura de la mezcla de concreto al llegar al sitio, porque a veces nos encontramos con que las condiciones de almacenamiento de agua en las empresas mezcladoras de concreto no cumple con un procedimiento de refrescamiento del agua. Es decir, son zonas cálidas, muy calurosas, es probable que el agua en una temporada de mucho calor, es probable que el agua esté caliente, ¿ok? Esté muy caliente para ser utilizada para mezcla de concreto, y eso va a traer como consecuencia que el concreto llegue con unas altas temperaturas a la obra, ¿ok? Recordándole que la temperatura deseada de una mezcla de concreto puede oscilar entre los 15 grados centígrados y los 20 grados centígrados. Ahora, va a depender del aporte calorífico o calórico que cada uno de sus componentes aporta, además del calor liberado por la hidratación del cemento. Eso es lógico porque es una reacción exotérmica, una reacción química. La energía del mezclado y del medio ambiente. Ya nosotros estuvimos conversando un poco sobre esto. Ahora, más de la importancia, señores, del efecto de la temperatura en el concreto. Fíjense cómo la temperatura del concreto tiene una incidencia sobre lo que es la demanda de agua, dentro de la mezcla de concreto. Una demanda tiene incidencia sobre esto, incluso sobre el tiempo de fraguado. Fíjense en este gráfico, ¿no? Como mientras digamos más alto mientras más baja es la temperatura, viéndolo de izquierda acá, de izquierda hacia derecha. Fijémonos acá un momento, ¿no? Tenemos un fraguado inicial y un fraguado final. Inicial en claro y final en oscuro. Lo mismo acá, con un cemento A, un cemento B. Un fraguado inicial acá y un final acá. Entonces fíjense que en esta temperatura, digamos 10 grados, fíjense, claro, acá hay una comparación de dos tipos de cemento, ¿no? Con respecto al tiempo de fraguado. Pero fíjense cómo el tiempo en horas se extiende más. Fíjense que estamos hasta en 6 horas, 9 horas, 12 horas, Si el concreto y la temperatura medioambiental es favorable. Ahora, mientras más alta es la temperatura, fíjense que alrededor de los 32 grados centígrados, fíjense que el tiempo disminuye notablemente, prácticamente 3 horas, un poco más, y está alrededor de las 5 horas. Entonces, aquí, esto es un ejemplo gráfico, no es digamos un estudio
que yo hice los ensayos ni nada que tiene que ver. Es simplemente una representación gráfica para que ustedes vean que la temperatura tiene efecto sobre la demanda del agua, tiene un efecto sobre el tiempo de fraguado, es decir, mientras más digamos, más alta sea mi temperatura, más rápido en tiempo va a ser el proceso de fraguado. Y por supuesto, esto de la temperatura tiene una incidencia considerable sobre la resistencia a la compresión de la mezcla de concreto. Entonces, este ensayo, el cual es el ASTM-C 1064, tiene un objeto, que es que el personal responsable de ejecutar esta actividad entienda y utilice adecuadamente el método del ensayo para determinar la temperatura del concreto fresco, de acuerdo al equipo e instalaciones existentes en el laboratorio experimental de ingeniería. Acá podemos ver los equipos, señores. Lo primero es un termómetro digital o bimetálico, ¿ok? Bimetálico, de al menos un 0,5 más o menos grados Celsius de exactitud. Acá podemos ver el termómetro digital. Tenemos la carretilla, ¿ok? Que está acá, y la pala o el cucharón dentro de los equipos básicos, solo para el ensayo de medir la temperatura, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento? Recomendación que vimos en la ASTM-C 132, que es la de muestreo: humedecer la carretilla, que con agua antes del muestreo obtenga una muestra de concreto fresco, siguiendo por supuesto el procedimiento de la norma de muestreo. Acá la mencioné, es decir, mezclar hasta que se realice, hasta que se haga homogénea la mezcla, homogenizar la mezcla usando la pala o el cucharón. Asegúrate o asegurarse de que el espesor de la capa de concreto es por lo menos 3 veces mayor que el tamaño máximo nominal del agregado grueso, o por lo menos 3 pulgadas, ¿ok? Eso es lo que establece el ensayo, por lo menos 3 pulgadas, lo que aparece esa norma. Coloque el termómetro digital o bimetálico de tal manera que el vástago esté sumergido un mínimo de 3 pulgadas en la muestra de concreto fresco, ¿ok? Debes asegurarte que el vástago se cubra con 3 pulgadas, esto es muy importante, del concreto alrededor de él en cualquier dirección. Es decir, tampoco que vamos a colocar el termómetro en todo el borde de la carretilla, donde por un lado ya tiene el metal del carretón y solamente por una cara tiene todo el volumen de concreto. La idea es colocar el termómetro en todo el centro, señores, en todo el centro de la masa, asegurando que por lo menos se cumpla con 3 pulgadas o 7,5 centímetros en todo alrededor, y también de espesor y de profundidad. Acá no lo menciona, pero ok, acá está. Suavemente presione la superficie de concreto alrededor del termómetro. Esto lo vamos a ver en el video, ok, de tal forma que el vástago quede totalmente cubierto por la mezcla y la temperatura del aire en el ambiente no afecte la lectura. Esto para que por supuesto no entre aire en el vástago, en el sensor que mide la temperatura del, digamos, este termómetro digital, y que no afecte la temperatura ambiente a la lectura que se le está aplicando a la mezcla de concreto. Deje el termómetro dentro de la mezcla de concreto fresco por un periodo de 2 minutos o hasta que la lectura se estabilice. Obviamente ustedes van a ver cómo es digital, ok, van a ver cómo él va a empezar a hacer la lectura, y en el momento en que hayan transcurrido 2 minutos y ustedes vean que ya la lectura se ha mantenido estable, estática, entonces ya ahí ustedes toman lectura sobre la temperatura a la cual llegó la mezcla de concreto. Registre el dato en el formato de registro, ok. Nosotros estamos conversando un poco sobre algunos formatos que deben mantener ustedes en obra para llevar lo que es el seguimiento y aseguramiento de la calidad, ok, en las obras de concreto. Registrar el dato del formato de registro de reporte interno de muestreo con una aproximación de 0,5 grados centígrados más o menos, ok. Acá, con respecto a este ensayo, nosotros vamos a poder visualizar un video el cual podemos ver cómo se realiza, ok, para poder tener algunos tips sobre el control de calidad, en este caso el ensayo de la medición de la temperatura, ok. Según la ASTM-C 1064, ok, guión 17, es decir, del año 2017. Los equipos que necesitaremos:
la carretilla y la muestra según el ensayo, como ustedes lo conocen, de muestreos ASTM-C 172. Acá podemos ver el volumen de 3 pulgadas en todas las direcciones. Vemos el dispositivo de medición de temperatura. Acá tenemos más o menos 0,5 grados centígrados como margen. Acá tenemos otro dispositivo que se va a utilizar como medición de referencia, ¿ok? Con una precisión de más de 0,2 grados Celsius. Es muy importante este punto, este tip, que ambos termómetros deben estar calibrados y certificados por un organismo de metrología, ¿ok? Primer paso, señores. Garantizar dos temperaturas separadas al menos de 15 grados cada una, 20 y 36, cumple con el criterio. Y colocar. Y fíjense cómo muestran 19,2 y 19,3, o sea, prácticamente los dispositivos están bien calibrados. El margen tiene que estar dentro del 0,2 grados centígrados, ¿ok? Si hay una diferencia entre ambos de más de 0,5 grados Celsius o centígrados, deben ser descartados estos equipos. Alguno de los dos no está calibrado. Ahora, el procedimiento en obra es el siguiente. Tenemos la muestra de concreto fresco y ahí vemos cómo se introduce en todo el centro de la carretilla. Fíjense cómo está lo de presionar allí la mezcla de concreto para evitar que el aire entre y el termómetro también lea la temperatura ambiental, ¿ok? Hay que sellarlo bien. 2 minutos. Bueno, de 2 a 5 minutos máximo. Y bueno, está la lectura de la temperatura aproximándola 0,5 más o menos. Aquí tenemos algunos errores comunes. Que no esté calibrado, un equipo no calibrado, ¿ok? No realizar el proceso de verificación de dos dispositivos. Dejar que el sensor de temperatura toque la carretilla y no colocarlo en el centro. Señores, eso es muy importante. Por lo menos introducir 7,5 centímetros o 3 pulgadas. Y tomar la lectura antes de los 2 minutos y no después de los 5 minutos. ¿Okay? Perdón, tomar la lectura a partir de los 2 minutos y no más de los 5 minutos como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente de eso se trata el ensayo de medir la temperatura, señores. Medir la temperatura en las mezclas de concreto. Entonces, para no hacer tan largo este video, vamos a terminar este video de hoy con el tema, perdón, acá se me con el tema de la medición del asentamiento o del cono de Abraham según la STM C143, para que luego el día de mañana ustedes puedan ver el video correspondiente a los ensayos contenido de aire, ok, digamos toma de especímenes cilíndricos de concreto, los cuales van a ser ensayados a la compresión, el cual también es un ensayo bastante importante, ok. Todo esto para cumplir con el tema de los ensayos realizados al concreto en estado fresco, ya que son varios. Fíjense que luego de esto nosotros vamos a ver el tema luego del asentamiento. Mediríamos el contenido de aire, ¿ok?
¿ok? Como ya lo repetí anteriormente, todo va a depender del tipo de obra, de las condiciones y de las especificaciones de calidad que la obra requiera. Entonces, pero nosotros igual vamos a ver el ensayo de contenido de aire, el ensayo de peso unitario, ¿ok? Del peso unitario de las mezclas de concreto, y en un próximo video estos que estoy mencionando, y el ensayo que tiene que ver con la toma de especímenes cilíndricos de concreto. Entonces, bueno, ya vimos el tema del muestreo, vimos el tema de la temperatura. Ahora, como mencioné anteriormente, uno de los primeros ensayos, la temperatura, luego viene el cono de Abraham para poder determinar el asentamiento de la mezcla. ¿Qué contempla esta norma? Es el método para determinar el asentamiento de concreto fresco en obras y en laboratorio, ¿ok? Mediante el uso del cono de Abraham. El rango de asentamiento adecuado para aplicar este método va desde el de media pulgada, ¿ok? Aproximadamente 13 milímetros, a 8 pulgadas, aproximadamente 203 milímetros o 20,3 centímetros. No es aplicable para mezcla donde existan cantidades considerables de agregados mayores a 1,5 pulgadas. ¿Ok? Es decir, cuando ya hay tamaño máximo nominales de 1,3 pulgadas o de 2 pulgadas, el cono de Abraham no es el método ideal para poder determinar el asentamiento o la trabajabilidad de las mezclas de concreto, así como el rango de aplicación, es decir, mezclas diseñadas para asentamientos nulos, es decir, cuyo asentamiento es menor a media pulgada. El cono de Abraham no es el equipo, ¿ok? No es el equipo. Y cuando se trata de asentamientos mayores a 9 pulgadas o mayores a 8, es decir, un asentamiento entre 8,5 a 9 pulgadas, es decir, 9 pulgadas ya básicamente es bastante grande, ¿no? El asentamiento. Estaríamos hablando de 9 pulgadas, prácticamente 23 centímetros, ¿no? De asentamiento, 10 pulgadas, 25 centímetros y medio de un asentamiento, es decir, un concreto bastante fluido. Ahora, ¿cuáles son los equipos que este ensayo utiliza? Bueno, utiliza un cono llamado Abraham, cono de Abraham, el cual está construido de un material rígido, que ya la mayoría de ustedes habrá podido ver a estas alturas de su profesión, o lo que están estudiando para la parte de ingeniería civil o arquitectura. Han podido de pronto observar cómo es el cono, es de material rígido, ¿ok? El espesor mínimo de la lámina es de 1,5 milímetros, su forma interior debe ser la de un tronco de cono, es decir, un cono truncado, donde la base, digamos, mayor es de 200 milímetros, 8 pulgadas, más o menos 3 milímetros. La base menor debe tener un diámetro de 4 pulgadas, es decir, 100 milímetros o más o menos 3 milímetros como margen de error. Y su altura es de 30 centímetros o de 300 milímetros, más o menos 3 milímetros como margen de error. ¿Ok? Las bases deben ser abiertas y paralelas entre sí, y perpendiculares al eje del cono. El molde debe estar provisto de asas y aletas para poder realizar este ensayo, y el interior del molde debe ser relativamente suave, ¿ok? Suave y sin protuberancias, ¿okay? Tales como remaches, soldaduras, nada de eso. Se recomienda que sea totalmente liso. Ahora, dentro de los equipos como el cono también se encuentra la barra compactadora, ¿ok? Esta debe ser de acero, recta, cilíndrica y lisa, es decir, de 16 milímetros de diámetro, o de 5 octavos, ¿okay? 5 octavos de pulgada, con una longitud de 600 milímetros o de 60 centímetros aproximadamente, con el extremo semiesférico, ¿ok? Semiesférico en punta de forma de bala, ¿ok? Ovalado, con un semiesférico de 8 milímetros. Ahora, los equipos yo los acabo de escribir anteriormente, pero acá lo podemos ver en estas imágenes. Fíjense que acá se puede ver el cono, ¿okay? De forma truncada. Entonces acá tenemos el cono con un diámetro inferior de 200 milímetros, el superior más pequeño de 100, la altura prácticamente es de 30 centímetros y las tolerancias están más o menos a los 3 milímetros, y que el espesor es de 1,5 milímetros en el tema del calibre de la lámina. La barra compactadora es muy importante, es lisa, señores, preferiblemente 5 octavos de diámetro, es decir, 16 milímetros, ¿ok? Y con una longitud de 60 centímetros o 600 milímetros. Esto juega un papel muy importante porque
se acostumbra mucho en obra a utilizar el vibrado manual para este tipo de ensayo, que es lo que es el común, es el deber ser, ¿ok? Pero siempre por carencia de este equipo se utiliza una barra de refuerzo estriada, es decir, una cabilla, y no es lisa. Por lo general se toman barras de refuerzo que no son del diámetro especificado ni que tienen la longitud especificada, y esto es muy importante porque el tema del vibrado juega un papel muy importante en la elaboración del ensayo, y el tema de que sea lisa, de que tenga la forma en punta de bala, sobre todo de la longitud, juega un papel importante en el peso de esa barra, y el peso de esa barra juega un papel muy importante en el proceso de compactación de la mezcla. Entonces fíjense que dentro de los instrumentos de medida tenemos una regla metálica rígida, ¿ok?, la cual se puede utilizar como referencia para el tema de la medición, pero también tenemos la barra lisa, la cual podemos utilizar para el tema. Cuando no se conste de la regla, se puede utilizar una cinta métrica, ¿ok? Pero quienes no tienen cinta métrica pueden utilizar la regla. Entonces, dentro del procedimiento, fíjense que acá tenemos el cono con sus respectivas dimensiones, ¿ok? Acá tenemos la varilla y el llenado es por capas, señores. Tenemos acá una primera capa, la cual se debe hacer a 1/3 del volumen. Digo de volumen y no de altura, porque es que acá en esta parte más ancha del molde es mayor el volumen si tomamos las alturas totalmente proporcionales, ¿ok?, del mismo espesor. Entonces estamos hablando de volumen, más no de altura, ¿ok? Cuando estemos en la parte de cilindros, moldes cilíndricos, sí pudiéramos trabajar con espesores constantes porque es totalmente constante en su sección transversal. Entonces, 1/3 del volumen, y aquí entra la barra compactadora hasta el fondo con 25 golpes de manera uniformemente distribuida, señores. Luego, en la segunda capa se aplica la misma, 25 golpes de compactación con la barra compactadora, ¿ok?, de manera distribuida sobre lo que es la masa de concreto, y en la última capa 25 golpes de igual manera, ¿ok? Fíjense cómo acá tenemos la regla horizontal y acá tenemos una regla para poder medir. Lo ideal es poder medir el desprendimiento cuando se alza el cono, poder medir el desprendimiento de la masa de concreto con respecto a la altura del cono en todo el centro de la masa. No tomar unos bordes, ni tomar la parte más caída, ni la parte más alta. Tratar de colocarla en el centro, ¿ok? Para de esta manera poder medir. La diferencia entre la altura del cono y la masa de concreto desplomada se conoce como asentamiento, y es el parámetro o indicador de la trabajabilidad de la mezcla de concreto como tal. Igualmente nosotros vamos a ver un ensayo. Acá está el tema del procedimiento, el cual por supuesto voy a saltear. Ya yo más o menos lo expliqué en la imagen y la lámina anterior, ¿ok? Ustedes lo pueden leer luego detenidamente con su presentación, ¿ok?, la cual se les hace llegar como material de apoyo. Seguimos con el tema del procedimiento. Y acá tenemos algunas tolerancias, ¿no?, y especificaciones. Fíjense que trabajando con asentamiento nominal, recordando que depende, hay unas recomendaciones, hay unas tablas que parten del criterio de diseño de mezclas. Incluso el asentamiento o trabajabilidad que debe tener la mezcla es un parámetro del diseño de la mezcla. Entonces, que va a depender del elemento, de las condiciones, de que si se quiere que la mezcla tenga una consistencia plástica, fluida o consistente. Ok, entonces bueno, acá tenemos, fíjense, si lo que me especifica el proyecto es que es de 2 pulgadas o menos, la tolerancia está en más o menos media pulgada. Esto viene por el tema de que a veces no da el mismo valor del diseño de la mezcla, hay que estar claro. Entonces, dependiendo del asentamiento especificado, por ejemplo, fíjense que acá el más utilizado, que es 4 pulgadas, que va entre 2 a 4 pulgadas, es decir, 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, 4 pulgadas, que es un asentamiento muy comercial, muy utilizado, porque puede ser utilizado en diferentes elementos estructurales, en diferentes elementos a vaciar. Tiene un margen de tolerancia de 1 pulgada, tanto por encima como por debajo. Entonces esto es muy importante conocerlo para que sepan que, bueno, al realizar si la especificación del proyecto
estima o planteó dentro del diseño de la mezcla que el asentamiento del concreto debería ser 4 pulgadas y ustedes lo toman y no da 4 pulgadas, pero si no da 4,5 o da 5 pulgadas, bueno, es aceptable hasta allí, máximo 1 pulgada, ¿ok? Y si, bueno, no dio 4, dio 3,5 o hasta 3 pulgadas máximo, es decir, 1 pulgada de diferencia máximo, hasta allí es el límite. Esa es la tolerancia que se puede permitir. Incluso es muy recomendable volver a realizar nuevamente con la misma muestra, o sea, no la que se desparramó, sino o del terceo tomado, es decir, del muestreo, perdón, tomado en la carretilla, volver a realizar el ensayo para poder tener una referencia de otra lectura. Ok, fíjense como acá también una recomendación dice: el primer y último 1/4 de metro cúbico, no de camión sino de metro cúbico de descarga es exceptuado de este requisito. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos en el ensayo de muestreo que no deberíamos tomar lo que las primeras barcadas que salen del camión? Al contrario, la primera barcada que sale de la mezcladora debería dejarse caer en el piso, aunque sea un bache o 2 baches, para luego mover la canaleta y dejar que caiga una mezcla más homogénea y que sea más representativa dentro de la carreta o carretón en el cual nosotros vamos a tomar esa muestra representativa. Acá vamos a ver un video también referencial con respecto a cómo se debe realizar el ensayo de asentamiento de concreto en estado fresco para conocer su trabajabilidad, la cual es una propiedad que es requerida conocer. Ok, conocido también como revenimiento o consistencia del concreto, el cual es el ACTMC 143, señores. Aquí tenemos la muestra en la carretilla. Debemos mezclarla para que sea homogénea, señores. Ok, es muy importante esta recomendación. Equipos: el molde cónico, del cual ya nosotros hemos conversado, la barra compactadora, el cucharón y la cinta métrica. Aquí tenemos una recomendación de humedecer el molde, ok, hacer el llenado de las capas de 1/3, ok, para darle los 25 golpes de manera uniformemente distribuida, y vemos la segunda capa, cómo se está realizando el ensayo. Es muy importante manejar estos criterios básicos, estos ensayos. Fíjense cómo ya se termina la tercera capa sin soltar el pie de las orejas, ok, para que no se mueva el molde. Se limpia y se hace el levantamiento del cono, ok, de unos 3 segundos prácticamente, de 3 a 2 segundos, y la diferencia entre la altura del cono y la mezcla de concreto se va a conocer como el asentamiento. Ahí podemos ver que básicamente se midió el asentamiento, ok. Ahí tenemos lo de la tolerancia de más o menos 1 pulgada. Veamos cuáles son los errores comunes, ok, para no cometerlos. Realizar la lectura al punto más alto, no, es al punto medio, ok. Como segundo tip, mira, no se debe utilizar el cono cuando ya la mezcla se ha desboronado totalmente. Es decir, se debe medir en la parte inferior de la varilla y no en la parte superior. Eso es un error muy común. Y no considerar la precisión que hablamos, entre 5 más o menos 1 pulgada, ok, por encima o por debajo. Entonces nosotros básicamente con este video tenemos digamos la idea o la referencia de cómo se debe tomar el asentamiento y cómo se debe realizar el cono de Abrams, ok, dentro de lo que es el estado fresco del concreto, para poder tener una precisión de la característica conocida como revenimiento o trabajabilidad de la mezcla de concreto. Fíjense que el próximo ensayo, el que nosotros estaremos conversando, que se encuentra acá en la lámina, tiene que ver con lo del contenido de aire, ok. Yo lo mencionaba anteriormente, sin embargo, para no hacer el video tan largo, señores, tenemos varios ensayos que mencionar. Incluso los siguientes también hay que dedicarle tiempo, son importantes, sobre todo el de los especímenes cilíndricos de concreto. Hay unas recomendaciones allí para cómo se debe hacer en obra, entre otros ensayos, incluyendo el del contenido de aire, el cual yo hablé que es muy importante porque establece
¿ok? Establece una relación entre la cantidad de aire atrapado que puede haber en una mezcla y la resistencia que ésta debe tener. Es decir, esto más o menos vincula el porcentaje de aire que tiene esa masa de concreto, ok, no digamos incorporado, que también para concretos con aditivos incorporadores de aire también se utiliza para poder medir el porcentaje de aire incorporado que tiene la mezcla a través de estos aditivos. Pero en este caso nosotros nos estamos refiriendo a que si una mezcla de concreto tiene aire atrapado, lo cual es digamos totalmente inevitable por el tema de las operaciones de mezclado y todo eso, bueno, queda aire atrapado dentro de la masa de concreto. Entonces hay unas tablas que recomiendan, y nosotros la vimos en la parte de diseño de mezcla, el porcentaje máximo de aire atrapado que debería tener una mezcla de concreto en función del tamaño máximo nominal de su agregado. Cuando nosotros aplicamos este ensayo y esos porcentajes medidos dan mayores, dan muy altos por encima del recomendado, recomendado por la STM, entonces nosotros pudiéramos presumir o tener un criterio predictivo de que hay muchos espacios vacíos dentro del núcleo o de la masa de concreto y que al endurecer van a causar cierta debilidad, bien sea en resistencia a la compresión o bien sea en durabilidad. Entonces, bueno, nosotros en el próximo video estaremos conversando acerca de este ensayo y de los otros que tenemos pendientes, señores, ok, haciendo una breve recapitulación. Nosotros hasta ahora vimos todos algunos conceptos básicos sobre control de calidad y cómo se debe aplicar el control de calidad en obras de concreto armado, cuáles son los ensayos, o con obras de concreto, no necesariamente armado, ¿ok? Cuáles son los ensayos a practicar a las mezclas de concreto en estado fresco y en estado endurecido. Todavía no hemos llegado hasta allá. En la próxima clase estaremos en ese punto. También estaremos hablando un poco en otro video, sobre el ensayo o los ensayos destructivos y no destructivos. Pero antes de eso también estaremos conversando un poco sobre los criterios de aceptación y rechazo. Okay, pues todo esto está de la mano, señores, todo va vinculado. Fíjense que los primeros temas, los primeros contenidos tienen que ver con la parte de diseño de mezcla, de allí parte todo. Okay, un buen diseño de mezcla, incluso fíjense que cuando nosotros no conocemos la desviación estándar en el diseño de las mezclas, digamos, los organismos como la CI y la STM recomiendan unos valores por encima de la resistencia requerida de diseño F'C. Que dependiendo del valor, si es menor o igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hay un valor de 70 kilos por encima. Cuando es de 210 a 350, recomiendan un valor de 84 kilos por encima, kilogramos sobre centímetro cuadrado, como resistencia, para obtener una resistencia promedio y empezar a hacer el diseño partiendo de esa resistencia. Esto lo hacen las normas porque conocen las diferentes desviaciones que pudieran suscitarse en una mezcla de concreto con respecto a los controles de calidad durante todo el proceso. Fíjense en todos los procesos que deben pasar por un proceso de diseño, y antes de ese proceso de diseño todos los componentes de la mezcla debieron haber pasado por un proceso de control de calidad. Entonces nosotros estamos partiendo del proceso de diseño, diseñamos la mezcla, luego de diseñarla va a haber un proceso de mezclado, el cual puede tener errores, va a tener un proceso de transporte, de llegada a la obra o llegada a los moldes finales, a los encofrados. Va a tener un proceso de vaciado que puede incurrir en errores como mal vibrado, mala colocación, exceder los tiempos de colocación. Antes de eso también se deben practicar alguna serie de pruebas o test para poder conocer algunas características y propiedades de los agregados, y también son susceptibles a que se realicen con algún error humano. Entonces todos estos parámetros están considerados, y es por eso que los diseños de mezcla, para que ya ustedes empiecen a atar cabos, es decir, a relacionar por qué aquí lo incremento y por qué realizo todo este proceso. Incluso los que tienen experiencia en el área de cálculo estructural, ustedes podrán ver cómo
hay factores de seguridad, como la mayoría de las normas o la mayoría de las ecuaciones establece factores de minoración a la resistencia o a los esfuerzos de los materiales bajo los cuales se están diseñando. En el caso de un edificio de concreto armado, casi todas las ecuaciones, si es por flexión 0,90, si es por corte 0,85, si es por torsión 0,70, 0,75. Es decir, hay factores que van a minimizar la capacidad admisible, o la capacidad resistente de ese material como tal, así como también mayoran las combinaciones de carga o las diferentes solicitaciones a las que las estructuras van a estar solicitadas. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque saben que un edificio de concreto armado, el concreto como material de construcción, es susceptible a sufrir ciertos errores en control de calidad y es probable que no alcance la resistencia para la cual se diseñó, para la cual se diseñó. Por lo tanto, se aplican factores de minoración. Entonces, todo esto está relacionado, y nosotros en las próximas clases vamos a ver, cuando estemos en el tema de criterios de aceptación y rechazo, por qué cuando unos especímenes de cilíndricos de concreto no alcanzan la resistencia de diseño, cuáles son las alternativas que tenemos para realizar otros ensayos, bien sea destructivos o no destructivos, solo para tener una estimación y una referencia de valores bajos de resistencia, y por qué demoler un elemento que no cumpla con la resistencia específica de diseño es la última opción, señores. Por muchos profesionales dicen, bueno, hay que demolerlo porque no alcanzó la resistencia de diseño. Y lo que nosotros tocaremos en ese tema es que ustedes puedan visualizar cuál es el criterio de aceptación y rechazo de algunos especímenes cilíndricos. Incluso por ahí hay una hoja de Excel para que puedan ver lo que es el control de calidad estadístico en la mezcla de concreto. Y de esta manera ustedes también puedan ver cómo demoler un elemento es la última alternativa, señora, la última opción. Hay muchas más alternativas. Tenemos tomar referencias de ensayos no destructivos solo para tener una estimación, pero estos no son valores decisivos que debemos tomar como referencia. Ya cuando toque ese tema iremos a conversar sobre ello. Tenemos los destructivos, que es como la extracción de núcleos, la cual también nos puede dar una referencia más ideal y más real sobre cuál es la resistencia que ese concreto posee, porque es extraída directamente del elemento, del elemento en duda, en duda de su propiedad. Y bueno, con estos valores nosotros pudiéramos consultarle al ingeniero proyectista, al encargado de la parte del diseño estructural, en el caso de un elemento estructural, que es de álgida importancia, de álgida importancia por el uso de la estructura de la edificación. Consultar con él, mira, tenemos esta resistencia, está por debajo de lo que tú especificas en tu proyecto. ¿Será que puedes hacer una verificación sustituyendo el valor? Sustituyendo el valor de ese material con el que realmente está arrojando, y bueno, el calculista tendrá la última palabra. Pero a pesar de que el calculista haga su chequeo y sus verificaciones y decida de que no, de que no cumple, entonces vienen otras alternativas como el reforzamiento estructural, que no forma parte de este curso, pero quiero comentarles con respecto a eso. Hoy en día hay muchas técnicas de reforzamiento estructural, hay muchas que no alteran de manera significativa la arquitectura de una estructura o de una edificación, como por ejemplo las fibras de carbono. Las fibras de carbón, los carbon fiber, son unos elementos que están tomando un auge muy importante al momento de reforzar elementos estructurales de concreto armado. Tenemos otras alternativas de reforzamiento, como las estructuras metálicas ancladas a este tema, a este tema de elementos de concreto armado. Es decir, hay otras alternativas para el reforzamiento estructural, donde la última opción, última, que ya no quede más remedio, sea demoler el elemento, pero antes de ello debemos pasar por unos procesos de descarte, y de alternativas de soluciones para la problemática. Entonces, bueno, con esto me despido de ustedes, señores, recordándoles que quedan pendientes algunos ensayos para la próxima clase. Y bueno, estaremos en contacto a través del grupo
a través del foro chat, a través del grupo de WhatsApp y a través de la plataforma Google Classroom para que ustedes puedan escribir su comentario o alguna duda que tengan con respecto a lo visto hasta el momento, es decir, todo el contenido o el temario desarrollado hasta el momento de esta clase. Entonces, que estén muy bien, hasta luego, me despido de ustedes.